Buenas noches a todos. Siguiendo este ritual nuestro de enriquecimiento cultural, todos los jueves estamos aquí a una figura que consideremos adecuada para tratar el tema de este ciclo de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Hoy lo hacemos con nuestro admirado, digo nuestro porque aquí hay muchos, yo creo que todos los de la sala son admiradores suyos, el arquitecto y paisajista José Carlos Terroba, que nos va a hablar de una Arcadia en Inglaterra. Los espectadores habituales conocen perfectamente su currículo, por lo tanto, bastaría con que le diese el micrófono en este momento. Pero claro, como nosotros lo grabamos para colocarlo en Internet y, por tanto, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede verlo si tiene la posibilidad del Internet. Así que solamente para ellos, no para ustedes, voy a hacer un pequeño resumen. Es un prestigioso arquitecto, muy conocido y reconocido por sus trabajos en temas de paisaje y jardín. Yo añado por mi cuenta, y le pido perdón si no le gusta y lo hago a mi riesgo, que es un gran investigador de jardines mágicos. Porque él, a lo mejor nosotros vamos, y a mí me ha pasado porque ha dado muchas conferencias aquí, yo había visto algún jardín que luego cuando nos lo ha explicado digo, bueno, no tenía ni idea de todo lo que había visto porque no supe interpretarlo. Y él es el que lo interpreta. Ha sido profesor de dibujo del jardín hasta el año 2015 en la Escuela Castillo de Batres y la Universidad Camilo José Cela. Cada una de sus charlas ha supuesto un gozo y un enriquecimiento intelectual para nosotros, aquellos que hemos tenido la fortuna de poderle escuchar. Hoy le tenemos aquí para ilustrarnos sobre un enigmático paraíso idílico que, lejos de estar en la Arcadia de Grecia, lo sitúa en Inglaterra. Tenemos muchos motivos de agradecimiento a nuestro conferenciante, que ha sabido encontrar un hueco en su agenda para estar hoy aquí con nosotros, con la particularidad de que celebra hoy, y perdona el dato, su cumpleaños. Luego, cuando aplaudan al final, voy a tener que quitar el micrófono porque da un sonido raro. Bueno, y esto ha sido para nosotros ese espontáneo saludo de bienvenida, también ha sido de cumpleaños y, por lo tanto, ya le hemos recibido con ese aplauso. Así que muchísimas gracias a nuestro conferenciante para que tenga, no quiero extenderme más, para que tenga todo el tiempo del mundo, para que pueda utilizar el tiempo que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, Bienvenido. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, pues siguiendo un poco a la línea que llevamos siempre en las conferencias de jardín que yo he dado en este sitio, pues hoy, cuando hablé con Mari de la posible nueva conferencia, pues nos tocaba ya avanzar un poco en el tiempo, porque nos habíamos quedado en la última, que ha sido ya hace 2 años, en el Jardín Hispano-Árabe, y bueno, nos tocaba cambiar ya pues digamos, a lo que constituye una revolución íntegra en el campo de la jardinería, que va a tener lugar en Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, y va a suponer un cambio, un vuelco absoluto en lo que la jardinería había sido hasta ese momento. La primera característica de los nuevos jardines que van a nacer es que van a ser más naturales y van a ser más informales y también pintorescos. Los estilos anteriores se habían apoyado siempre en una fuerte componente geométrica que daba forma a todo el jardín en formas absolutamente rectilíneas y perpendiculares. Y los ingleses pues van a aportar una nueva manera de ver el jardín, que es prescindiendo de la geometría y llevando el jardín lo más próximo a la naturaleza que habían podido.
Se enfrentan de esta manera a la última gran manera de hacer jardín que había tenido lugar en Francia durante el Barroco, en los jardines hechos por Le Notre para la corona, que eran jardines absolutamente cartesianos con grandes ejes lineales, y los ingleses van a dar un vuelco a esto. Si los jardines de Le Notre, de alguna manera, lo que hacían era poner un jardín en el paisaje, los ingleses van a dar el vuelco y lo que van a hacer es poner un paisaje en el jardín. El precursor de todo el movimiento pues, es William Temple, uno de los políticos que decide retirarse. Y para retirarse se arregla una de sus mansiones que tenía en la campiña inglesa, Moor Park. William Temple había previamente escrito un libro con mucha importancia en la jardinería que se llamaba Los jardines de Epicuro, hablando de la importancia que había tenido el vivir el jardín durante esa época de la historia de cuando Epicuro se hizo su propio jardín en Roma. Y lo que hace es arreglarse el jardín de Moor Park, donde está la vivienda, estaría aquí. Sigue teniendo una fuerte componente geométrica porque estábamos muy al inicio del movimiento y sigue las líneas de lo que era el jardín inglés clásico en aquel momento. Pero entonces empieza a aparecer una nueva forma de entender el jardín. William Temple había viajado a China y había traído un concepto de la jardinería china que era totalmente contrario a lo que se había visto hasta entonces, y entonces se empieza a meter en el jardín inglés esta especie de caminos sinuosos, siempre curvos, que lo que hacían era recorrer el jardín a la gente sin tener un punto de vista siempre fijo, sino que el punto de vista iba cambiando. Eso ellos decían que era mover el jardín y a este modo de hacer caminos, que se llama sarawachis, lo llamaban darle un meneo al jardín. Darle un meneo. O sea, meneaban el espacio, lo movían. El arreglo de las grandes propiedades va a constituir a partir de ahora, para los cortesanos, un importante medio de expresión personal. Los Whigs, que se van sucediendo en el poder, como ahora veremos, querían cambiar la manera en que la tierra era cultivada y, de acuerdo a eso, el aspecto de los jardines asociados a la tierra. Se permitió que los elementos agrícolas y boscosos invadiesen e influenciasen el tono del lugar. El mayor propagandista del movimiento va a ser el poeta Pope. Pope, poeta prominente de la Inglaterra llamada Augusta por su querencia hacia los elementos clásicos de Roma, creó un nuevo concepto de paisaje que se basó en dos visiones del mundo. Primero, como diseñador de jardines, sugirió a sus clientes que había un jardín perfecto que les estaba esperando en el desorden de sus bienes. Y en segundo lugar, Pope va a concebir un jardín perfecto como una pintura de paisaje, que va a representar una escena de la antigüedad clásica. Y tal escena no va a ser geométrica, como habían sido Versalles, ni salvaje o indómita, como en los descubrimientos que se estaban haciendo en el Nuevo Mundo en los bosques, sino que va a ser una composición pictórica. Los Tories, que seguían las maneras clásicas de la jardinería inglesa, sentían que las maneras antiguas habían ido bien y que las nuevas ideas eran resultado de formas traídas por nuevos ricos que harían naufragar el equilibrio de los campos y arruinarían la vida del paisaje. Durante esta época se van a suceder 4 diferentes dinastías en la monarquía de Inglaterra. Vamos a empezar en la época con una monarquía de los Estuardo, con Jaime II como rey. Posteriormente va a haber una dinastía calvinista
cuando la reina María se casa con el holandés William, posteriormente va a pasar de nuevo a los simpatizantes anglicanos y, por tanto, a todos los políticos tories con la reina Ana, y va a terminar el movimiento justo con George I en la corona, que se le considera que era alemán, protestante, y que estaba de acuerdo con las consignas de los Whigs. Locke, filósofo reconocido, ideólogo de la izquierda del nuevo régimen, acaba de describir el concepto mismo de propiedad. Según él, el hombre era propietario de lo que adquiría por su propio trabajo y el de sus servidores domésticos. Lo obtenido por los servidores no llegaba a ser suyo, ya que eran compensados económicamente por su trabajo. Las ideas de Locke habían sido dadas a conocer en ensayos completamente influyentes por el periodista Joseph Addison, que eran publicados en el periódico El Espectador en 1712, en una serie de artículos titulados The Pleasures of Imagination, los placeres de la imaginación. Algunos de ellos hacían referencia específica a los jardines, estableciendo un paralelismo entre el paisaje naturalista inglés y las nuevas ideas de libertad. Las emociones que la naturaleza crea pueden influir en el alma humana. La jardinería se convirtió entonces en una disciplina que toda persona cultivada podía y debía investigar. Las influencias estéticas en el desarrollo del jardín paisajista se habían restringido hasta el momento a las denominadas dos P's, la poesía y la pintura. A partir de este momento, cuando entra el paisajismo, se puede añadir la personalidad del propietario y una cuarta idea, que es la política. Addison, el ideólogo del nuevo régimen, pertenecía al mismo club que muchos de los aristócratas propietarios, el Kit Kat Club de signo Whig. Es él el que por primera vez pone en relación el jardín con los conceptos de propiedad, paisaje, mejora y embellecimiento. Al club pertenecían también Pope, Kent, Lord Burlington, que luego veremos, y entre todos van a perseguir la idea de trasladar la Arcadia a Inglaterra. Entre todos hicieron del jardín un emblema de la disensión política. Porque una propiedad no iba a convertirse en una suerte de jardín por plantaciones frecuentes que se añadiesen para beneficio y placer de su propietario, un pantano donde se planten sauces, una montaña sombreada por encinas, no son únicamente más bellas, sino son además más rentables que cuando se las deja desnudas y en abandono. Los campos de trigo ofrecen una bella vista y si se mantienen los caminos que los separan y si los motivos de encaje que dibujan las flores de los prados fueran puestos en valor y embellecidos con un poco de arte, si las líneas que trazan los setos fueran subrayadas por árboles y flores apropiadas a la naturaleza del terreno, un propietario podía transformar su terreno en un bello paisaje. El jardín paisajista se va a considerar una de las artes que cualquier persona cultivada puede y debe investigar, y fue visto como una rama de la pintura de paisaje. Las oníricas y místicas pinturas de Nicolas de Poussin y de Claude Lorrain influenciaron el diseño de jardines y de ahí el término de pintoresco. Pero la herencia literaria fue más importante en la fase preliminar del jardín paisajista. Las primeras fuentes fueron tomadas de la poesía clásica, particularmente de Virgilio o de contemporáneos como Pope, que habían traducido la Ilíada de Homero, sin olvidar el paraíso perdido de Milton. El jardín paisajista primitivo va a estar también lleno de simbolismo en forma de templos y otras edificaciones de jardín, estatuaria, obeliscos y otras estructuras, plantaciones y diversiones prácticas como piscinas, lagos navegables, casas para banquetes y boleras al aire libre. La idea dominante era que la naturaleza imitada
podía ser incluso mejor que la naturaleza misma, y esta imitación de un cuadro podría eclipsar a la misma naturaleza. Muchos de los ingleses en aquel momento habían venido a Europa, al continente, y habían viajado en lo que ellos denominaban el Grand Tour, y habían tenido la oportunidad de conocer las fuentes que les van a inspirar en directo. En la diapositiva estamos viendo uno de los lugares más visitados, que era el templo de Vesta en Tívoli, donde además de estar situada la villa de Adriano, había un desvío que se había hecho durante el Renacimiento para las fuentes de Villadeste, y había dejado un gran despeñadero al descubierto, en lo alto del cual se situaba el templo que estamos viendo, el templo de Vesta. El diseño escenográfico que introducían estas vistas fue también otra influencia particularmente importante para uno de los paisajistas más famosos, Kent, que luego veremos en los jardines que intervino, y para Vanbrugh, el arquitecto, que era también escenógrafo. El buen gusto se convirtió en un principio de guía y arbitraje para los conoscenti. El simbolismo de los jardines reflejaba el gusto del propietario, su forma de entender la vida. Un jardín paisajista puede alcanzar coherencia mediante las alegorías que contenga. Los primeros diseñadores de jardines fueron los ingleses George London y Henry Wise. Su estilo fue una versión inglesa del barroco continental, que había venido precisamente con la dinastía Orange, que había llegado desde Holanda. El gran jardín que se crea en la época es Hampton Court, uno de los palacios reales en las afueras de Londres, y tenía una fuerte influencia del jardín holandés. Pero el jardín donde va a aparecer plenamente el movimiento va a ser Castle Howard. Castle Howard todos lo conocemos porque es donde está rodada la serie de televisión de Retorno a Brideshead. La casa con su cúpula tiene la apariencia de un palacio de sueño. Vanbrugh va a abandonar el gran eje central del barroco para descubrir más allá del castillo los horizontes sinuosos del paisaje de Yorkshire. Más allá de la casa, el paisaje promete incluso más. En el lugar se configura la imagen de un sueño, extraños edificios flotando en el paisaje, dioses petrificados señalando el camino, plataformas de hierba en las que los campos de Yorkshire se asemejan al Valhalla o al Elíseo. La fachada sur va a dar directamente a un parterre aún simétrico que fue alguna vez un jardín cerrado. Los bordes como muros de una fortaleza fueron concebidos por Sir George Vanbrugh como una parte del diseño original. En el parterre de la Fuente del Atlas, una monumental terraza curvada de hierba en donde se alinean estatuas gigantescas, nos dirige hacia un noble edificio clásico parcialmente visible en la distancia, el Templo de los Cuatro Vientos. El paisaje de Yorkshire se va a transfigurar con las irrupciones artísticas que imponen Vanbrugh, el hombre de teatro, y su colaborador Hawksmoor, el arquitecto visionario. Un estrecho lago brilla sobre el prado, la inmensidad de los campos con setos y con el arbolado intermitente. En medio de todo ello, incongruente en su situación, una pirámide situada donde debería haber un granero. La pirámide es también un motivo en las puertas que dan entrada al recinto, que son las que podemos ver abajo a la derecha. El jardín paisajista concebido durante el periodo de la Ilustración europea coincide con la difusión de las ideas de masonería en Inglaterra y en Europa. Muchos de los terratenientes e intelectuales del siglo XVIII eran masones. Ellos contaban con gente famosa
en el grupo que se reunía en el Kit Kat Club, como Alexander Pope, el poeta, el conde de Chesterfield, James Addison, el periodista que hemos visto que va a ser uno de los ideólogos del movimiento, Sir Richard Steele, Jonathan Swift, secretario de Sir William Temple, el que hemos visto que se había retirado a Moore Park, Lord Burlington y Lord Cobham, que van a ser dos de los propietarios que van a hacer los mayores dos jardines del paisajismo inglés. Y se fomenta de esta manera un intercambio continuo de ideas, valores estéticos y creencias entre intelectuales ingleses y europeos. Los masones creían en la virtud, en el progreso, en la igualdad y contribuyeron a la preparación del terreno para las revoluciones democráticas de fines del XVIII. Estos ideales de la Ilustración, tolerancia, igualdad, universalismo, deber cívico, religión natural, moralidad que ayudaron a propagar a través de sus vínculos internacionales, también se van a reflejar en la iconografía del jardín paisajista temprano. Dos elementos comunes son la referencia. El primero, la consideración de Dios como gran arquitecto del universo. Segundo, la definición de las 7 artes liberales: la gramática, dialéctica, retórica, aritmética, astronómica, armonía y la geometría, con especial énfasis en esta última, la geometría, que era considerada como la fuente del conocimiento, un arte que tenía el potencial de recrear lo divino en la construcción del mismo templo perdido de Salomón. Para los masones, el templo salomónico era un ejemplo de arquitectura divina. Las ideas de Vitruvio y la arquitectura clásica derivaron de esta estructura. Y los 3 órdenes, corintio, jónico y dórico, fueron llevados a Grecia y al oeste por Pitágoras. Según la leyenda, después del diluvio, Pitágoras encontró los 2 pilares sobre los que se inscribieron los secretos de la geometría, y él, junto con el gran geómetra Hermes Trismegisto, les transmitió estos secretos a los griegos. Estos pilares, entre otros, fueron establecidos por Salomón para construir su templo. La columna de la derecha se llamaba Joaquín y estaba asociada con la legalidad. La columna de la izquierda se llamaba Boaz y simbolizaba la fuerza. Estamos viendo en la diapositiva una ceremonia de iniciación donde el iniciado, que va con los ojos cubiertos, está entrando a la logia, en cuyo suelo está ya extendido un panel de tela donde están grabados o bordados diferentes elementos, y entre ellos las 2 columnas de la masonería. El vínculo con el movimiento hermético esotérico parece aún más evidente cuando se considera que los masones habían poseído un papel importante en la preservación y transmisión del conocimiento del oficio de constructor. La enseñanza de la construcción por Euclides había tenido lugar en Egipto. Se añade la tradición masónica ya mezclada, el mito de Egipto, el templo de Salomón, la búsqueda hermética, el mito de una orden secreta de hermanos invisibles dedicada a la búsqueda de las verdades últimas y el entendimiento del universo misterioso. La masonería emergente también fue influenciada por el concepto renacentista del arquitecto. En los siglos XV y XVI, el arquitecto llegó a ocupar una posición notablemente exaltada en el pensamiento renacentista. El concepto de Vitruvio del arquitecto y las técnicas y estilos de arquitectura detallados por él se consideraron no solo relevantes para la educación de los arquitectos, sino también elementos esenciales en la educación de un caballero. En la obra principal de Vitruvio, Los 10 libros de la arquitectura, que había sido traducida por primera vez al inglés en el siglo XVIII, el arquitecto es considerado el maestro de todas las artes fundamentales para el conocimiento humano, incluidas las matemáticas, convirtiéndose así en el gran ideal renacentista, el hombre universal. El gran arquitecto de los Estuardo, Inigo Jones, hizo que el público inglés conociera los principios de proporciones y diseños de Palladio. En 1717 la masonería
se unifica y se organiza en Londres bajo la denominada Gran Logia de Londres. El simbolismo filosófico fue reconocido oficialmente y con él la importancia moral de las herramientas y métodos utilizados en el oficio de la construcción, utensilios como la escuadra, que vemos aquí abajo, el compás, que está aquí arriba, la escuadra significa la rectitud, la justicia y la virtud, el compás el comportamiento moral y sirve como medida para tener atadas las pasiones. El nivel va a simbolizar la igualdad, la regla y la plomada la rectitud. La paleta sirve para esparcir el cemento del amor fraternal. La piedra sin tallar o el sillar áspero, que es parte del equipamiento de cada logia masónica, se dice que representa al hombre en su estado primitivo, infantil, áspero y sin pulir. La piedra pulida o sillar perfecto representa al hombre en el declive de los años después de una bien gastada vida en actos de piedad y de virtud. La iniciación masónica consistía en llevar al aspirante al conocimiento a través de la iluminación interna. Hombres con variedad de rangos y creencias religiosas, comerciantes, caballeros, doctores, mercaderes, cristianos, heterodoxos, anticlericales, se van a unir al oficio. Muchas razones pudieron haber motivado a estas personas a convertirse en masones. Una era la simple vida social y la convivencia en la logia, pero otra era que los hombres ilustrados se sintieron atraídos por una sociedad donde las ideas actualizadas podían ser discutidas. Luego estaba el atractivo de lo esotérico, lo secreto y lo misterioso, pero uno de los motivos más fuertes fue el deseo de los arquitectos aficionados de continuar su educación arquitectónica, según establecía el libro de bolsillo, el compañero de bolsillo para masones. Ningún hombre debe alcanzar ninguna dignidad en la masonería si no tiene al menos un conocimiento competente en geometría y en arquitectura. Las logias masónicas se convierten de esta manera en lugares donde los caballeros recibían la instrucción en matemáticas, iban a escuchar conferencias sobre la nueva ciencia y eran parte de una asociación que decía ser descendiente de los primeros arquitectos masones, que construyeron los templos antiguos, las catedrales medievales y practicaron el Royal Art. El masón y arquitecto Batty Langley dirigió una escuela de construcción donde junto con su hermano dio clases de dibujo, geometría, mecánica, arquitectura y escribió el libro Nuevos Principios de la Jardinería, que fue muy influyente. Él enseñó a jóvenes nobles y caballeros a dibujar los 5 órdenes de columnas, a diseñar planos geométricos y planos para los templos, ermitas, cuevas, grutas, cascadas, teatros y otros edificios ornamentales y de placer, para diseñar, plantar y mejorar los parques y jardines. La presencia de pirámides y formas piramidales en los primeros jardines paisajísticos ingleses como Castle Howard, Stowe o Roshan, dado que estamos en una etapa muy anterior a las exploraciones arqueológicas de finales del XVIII, debe entenderse como una alusión a lo egipcio y a una expresión de los ideales masónicos. La reconstrucción del Templo de Salomón se implantó como parte de la búsqueda de la purificación individual y común. La arquitectura se convierte en expresión de la belleza interior, que es la moralidad y la virtud de su creador. El templo se presenta durante el Renacimiento con una forma circular similar al Panteón, como una rotonda con una cúpula. La cúpula, el edificio en forma de rotonda redondo. El grabado de Martín von Hirschfeld del templo, con los 2 pilares Joaquín y Boaz, que también están representados.
Estos dos pilares significaban la entrada al templo logia, no solo como un recuerdo del templo de Jerusalén, sino también como un recordatorio de la búsqueda y mantenimiento de la sabiduría perdida. El edificio circular ya había sido tenido en cuenta en el Renacimiento y había sido para Palladio, el gran arquitecto renacentista, la mejor representación de la arquitectura clásica. En sus 4 libros de la arquitectura se refiere con admiración al templo redondo que Bramante había realizado en San Pietro in Montorio de Roma. Palladio había quedado fascinado con esta estructura y realizó su villa ideal, la Rotonda, como forma centralizada similar a un templo. La relación entre Palladio y la antigüedad también se puede detectar en el cuadro que estamos viendo, El Capricho con Rotonda, pintado por Canaletto durante su viaje a Inglaterra entre 1750 y 1755. En este capricho, la rotonda está pintada con una estructura similar al Panteón de Roma, con el edificio redondo, con un pórtico adosado, que en este caso tiene un segundo pórtico adosado mirando para otro punto cardinal. No es sorprendente entonces que los entendidos ingleses del 18 eligieran un edificio similar a un templo con rotonda como la mejor representación de la arquitectura clásica palladiana, probablemente atribuyéndole, ya que eran masones, las propiedades masónicas y alusorias discutidas anteriormente. Después de ver todo esto, podemos sugerir que la presencia en el jardín paisajista de los templos redondos, el templo en el bosque de Holkham Hall, el templo de la virtud antigua que se va a construir en Stowe, el mausoleo Panteón de Castle Howard, los edificios tipo Panteón de Stourhead y de Rosen, el Templo de los Cuatro Vientos en Castle Howard, el edificio tipo Panteón de Stourhead y el mini Panteón que Lord Burlington se va a construir en su jardín, en su villa de Chiswick, en las afueras de Londres. Podían no solo referirse a las pinturas de los paisajistas, sino también precisamente a esta forma redondeada del Templo de Salomón, el modelo principal del cual deriva la arquitectura clásica de Vitruvio. El primer gran jardín que se va a construir siguiendo el modelo va a ser el jardín de Blenheim. Blenheim, situado muy cerquita de Oxford, es un regalo que le hace el pueblo al duque de Marlborough por su éxito en las campañas bélicas contra Luis XIV. El primer diseño del jardín que vemos arriba va a ser diseñado por Henry Wise, uno de los arquitectos primitivos que hemos visto. Va a estar todavía realizado con una componente geométrica grandísima y va a tener un gran paseo triunfal en el centro que va a representar precisamente por la disposición de los árboles el enfrentamiento de los dos ejércitos. El palacio que vemos aquí abajo, estamos viendo la fachada del palacio de detrás con todo el eje delantero que cruza. En principio el lago no existía, es una adición posterior que ahora veremos, y la gran avenida
con el arbolado y un monolito conmemorativo. La casa y el parque de Blenheim se empiezan a realizar en el 18. El palacio fue diseñado por Vanbrugh, el mismo que había realizado Castle Howard, y Henry Wise diseñó el jardín todavía, como hemos visto, en un estilo barroco anglo-holandés. El primer duque va a morir en 1722 y durante esa década su esposa Sara va a solicitar que se canalice el río y va a erigir un puente triunfal. En 1764, mucho más adelante, el duque que existe entonces va a contratar a uno de los grandes jardineros, Lancelot Brown, que va entonces en el apogeo de su fama. Y Brown va a transformar el parque, convirtiendo el canal en un lago serpenteante. Siempre que aparece agua en los jardines ingleses va a ser en forma de lagos de bordes sinuosos o de ríos sinuosos. Y también Lancelot Brown actúa sobre los bordes de bosque y para remarcarlos y para dar una mayor variedad, lo que hace es separar grupos de árboles que él llama clumps, en grupos de 4 o 5 árboles que forman como pequeñas islas de verde en el césped inmenso del paisaje. Durante la construcción del 18 del jardín, lo que pasa es que se destruyen las primitivas zonas ajardinadas adyacentes al edificio que se habían perdido, y estas van a ser ya realizadas posteriormente, mucho más adelante, a finales del siglo XIX. Por los Duchenne, yo creo que de Duchenne también hemos hablado en alguna de las conferencias, que hicieron un parterre de agua al oeste del palacio. El siguiente jardín que aparece, he intentado ser un poco cronológico en cómo van apareciendo las piezas, ¿no? El siguiente es en Chiswick. Chiswick es una propiedad de Lord Burlington. Está situado en las afueras de Londres y coincide con una época en que mucha de la aristocracia, cuando empieza a valorarse la naturaleza, deciden dejar la ciudad e irse a vivir al campo. Y entonces cogen una zona muy próxima a Londres, donde empiezan todos a realizarse casas. Lord Burlington había estado realizando el Grand Tour en Europa y había conocido en Florencia a uno de los que va a actuar como principal jardinero a partir de ese momento en Inglaterra, William Kent, y se va a venir, cuando vuelve del Grand Tour, se va a traer a Kent, que era también escenógrafo y decorador de carruajes monárquicos, dibujaba los dibujos de las puertas de los carruajes, etc. Y se había terminado de formar en Italia como jardinero. Y van a realizar un primer jardín, que es el que estamos viendo, todavía con ciertos resabios de jardinería barroca, como es la pata de oca que aparece en el jardín. El edificio va a estar situado en este punto. El eje, sin embargo, se va a desplazar, no va a estar en el eje del edificio. El eje del edificio se va a utilizar precisamente para formalizar una primera escena de una especie de circo romano que va a estar puntuado por estatuas de emperadores al fondo.
Se le va a dotar también de una ría, como en todos, una ría curva, de trazado curvilíneo. Y sobre todo se le va a dotar del edificio, un edificio que va a estar clarísimamente inspirado en la Villa Capra de Palladio, la Rotonda, construida en 1570. Uno de los grandes poetas ingleses de la época, asociado a Lord Burlington y a Kent, que ya hemos hablado de él, Pope, va a realizar literalmente campaña para que el estilo palladiano sea a partir de entonces el estilo de Inglaterra. Aquí tenemos la vista de la trasera del edificio. Pero también en Sisig, que se comenta que va a ser utilizado como logia masónica, va a estar en su interior dotado de simbología igual que va a haber en el exterior. En el interior, principalmente, una representación de Hermes en el techo de una de las salas principales, que retrata la resurrección de las artes por Hermes. Los símbolos masónicos del mazo, la brújula y el cuadrado están presentes. La pintura está dominada por el Hermes, acompañado de dos angelotes, dos putti, uno de los cuales sostiene una joya y el otro una cornucopia, que es otro claro símbolo masónico. El panel central del techo va a estar rodeado por símbolos del zodiaco con sus dioses. El estudio de las estrellas fue un aspecto importante de la filosofía hermética y la clave del conocimiento secreto. Los signos del zodiaco adornan el techo de muchas cabañas y esto respalda la tesis sobre el uso de la casa de Sisig como templo masónico. En el jardín, el vínculo con la masonería también se va a ver reforzado por la presencia de esfinges y, sobre todo, por lo que yo creo que es el primer elemento realmente paisajista, pictórico, que se va a establecer en un jardín, que es el pequeño templo rotondo con el obelisco en medio de un estanque redondo. Los obeliscos en el simbolismo masónico se asocian con el sol y mitifican los fenómenos astronómicos. Eran símbolos de continuidad, poder, estabilidad, resurrección e inmortalidad. Como se mencionó anteriormente, el panteón en miniatura de Burlington, para verlo otra vez, y su obelisco en el espacio circular también llevan un símbolo masónico. La posición del compás, con uno de sus puntos en el centro, marcado por el obelisco, en el suelo, no puede fallar en la perfección del círculo que va a describir el otro extremo del compás. Es decir, estamos considerando que esto está trazado con un compás, una de cuyas puntas, la fija, está pinchada en el centro, mientras la otra punta va a describir el círculo. Viniendo a decir que igual que en la figura geométrica, el maestro debe circunscribir sus acciones para alcanzar el grado de perfección y ser un buen ejemplo para todos. En esta vemos el otro elemento, el de la forma circuagonal que se enfrenta a la vivienda y uno de los paseos con urnas laterales. Y uno de los dibujos que Kent, el paisajista, hace para desarrollar la forma de abajo. También se introducen otros elementos, como el inicio de la ría con una cascada que indudablemente bebe sus referencias de las cascadas que existían en la Villa Aldobrandini, cerca de Roma. El segundo de los jardines que va a aparecer lo va a realizar precisamente el poeta
ideólogo del movimiento Pope. Pope fue capaz de ver el potencial del jardín, ya que sabía que un escultor podía ver el potencial existente dentro de la piedra antes de esculpir su figura. En realidad, Pope prefiere la metáfora de la pintura a la de la escultura porque sabía que los pintores de paisaje creaban una escena idealizada reuniendo elementos ideales de varios estudios separados y componiéndolos posteriormente para crear una representación fotográfica de una escena real, sino más bien una visión inspirada de cómo esa escena real aparecería en las mejores circunstancias. Creía que tal visión podría inspirarse en ese potencial que él denomina el genio del lugar. Más tarde, en 1731, en una conocida carta que le dirige a Lord Burlington, el propietario de Chiswick, Pope aconseja a los jardineros. Dice: construir, plantar, sea cual sea la intención, alzar la columna o tender el arco, ensanchar la terraza o enterrar la gruta, en todo la naturaleza nunca debe ser olvidada, pero tratemos a la diosa como una hada modesta. No la cubramos demasiado ni la dejemos totalmente desnuda, que todas sus bellezas no puedan ser espiadas por doquier, porque la mitad de la habilidad está en esconder decentemente. Ganará todos los puntos quien con placer confunda, sorprenda, varíe y oculte los límites. Consultemos en todo al genio del lugar. Él nos dice si las aguas se elevan o se caen, o ayuda a las colinas ambiciosas a escalar al cielo, o extrae del valle teatros envolventes. Él convoca al paisaje, atrae los claros que se abren, une los bosques serviciales y hace variar las sombras, a veces frustra las intenciones y a veces las orienta, pinta cuando plantamos y diseña cuando trabajamos, donde está dando totalmente una visión de su concepto de cómo debía ser el arte del jardín. El concepto de Pope del diseño de jardines entonces va a estar doblemente idealizado. Los pintores de paisaje componían sus escenas a partir de elementos ideales y equilibraban los elementos para crear un todo estéticamente agradable y coherente. Los jardineros de paisaje van a plantar árboles y arbustos, van a mover la tierra, van a construir templos basados en modelos arquitectónicos clásicos para que los jardines se parezcan a las vistas enmarcadas por las ventanas de la casa cuando alguien mira a través de ellas, pero no a la naturaleza misma, sino a una pintura de esa naturaleza enmarcada. Con fondos provenientes de su exitosa traducción de la Ilíada, Pope va a adquirir también en la misma zona cercana a Chiswick, en las orillas del Támesis, una pequeña villa que estamos viendo en esta vista de la zona de la época. La villa de Pope va a estar situada aquí, va a tener delante una gran pradera. En el plano, la situación de la villa correspondería a esto y va a estar separada por la carretera que lleva a Londres del otro trozo de parcela que Pope compra y donde va a desarrollar el jardín que estamos viendo a continuación. Es decir, el espacio de la casa con su pradera hacia el río y el espacio donde Pope va a desarrollar el jardín no están unidos, por lo cual tiene que inventar algún mecanismo para poderlos unir. Y lo que va a hacer es desarrollar un túnel subterráneo que vemos aquí en este trazado de puntos que cruza la carretera de Londres, un subterráneo que va a desarrollar como un criptopórtico romano. El resto del jardín que estamos viendo en la diapositiva se va a desarrollar todavía no de forma muy libre, pero sí con un clarísimo eje de desarrollo donde la geometría, en vez de ser tan fiel como en los jardines antiguos, geométricamente empieza a tener como ciertas licencias, ¿no? Aparecen los caminos tipo Sarawachi de
de Sir William Temple, se establecen arboledas, se establece una de las piezas principales del jardín paisajista, que es el juego de bolos, el bowling green que llaman los ingleses, y el fondo de la perspectiva va a estar marcado por un obelisco en memoria a la madre del poeta. Estamos viendo uno de los dibujos que hace Kent sobre el jardín de Pope con el denominado templo de conchas. La linealidad del jardín fue contrarrestada por las glorietas, colinas y matorrales, así como por páramos circundantes, arboledas. Sobre la entrada de la gruta, Pope va a inscribir una cita de Horacio, Secretum iter et falentis semita vitae, que viene a decir un lugar escondido en donde escabullirse suavemente en la dulce ilusión. En una carta a su amiga Martha Blund, Pope menciona explícitamente cómo la gruta funcionaba como una cámara oscura una vez que se cerraban las puertas. En las paredes, el río, las colinas, los bosques y los barcos estaban formando una imagen en movimiento en sus radiaciones visibles. Es decir, estaba construyendo una linterna que recogía todo el paisaje circundante y lo estaba proyectando en su sitio de retiro, en la gruta. Maynard Mark vincula la gruta de Pope con las cuevas descritas por Homero y Ovidio y también sitúa la mudanza de Pope a Twickenham y su creación allí del jardín y gruta con la tradición de la jubilación derivada de las geórgicas de Virgilio. John Dixon Hunt, uno de los estudiosos del jardín inglés, argumenta que los variados efectos acuáticos de dentro de la gruta, piscinas, arroyos, torrentes, fuentes, proporcionan una maquinaria de meditación, varios paisajes donde el carácter expresivo del agua determina la actividad mental. El jardín hoy día ha desaparecido y creo que solo se puede visitar la gruta de la que quedan algunos elementos. En donde estaba la casa ahora hay un colegio y no se visita. Y la visita a la gruta es bajo autorización, pidiendo permiso previamente. Al terminar de hacer Chiswick para Kent, para Lord Burlington, Kent se desplaza a un nuevo jardín. Un nuevo jardín que va a tener también su pirámide. Va a seguir teniendo elementos de arquitectura romana, como la terraza de Preneste, templos griegos y romanos, y un paseo por el bosque hasta lo que se denomina el baño frío, con un curso de agua lineal pero ondulante. El jardín de Kent no es de gran tamaño. El edificio vivienda se sitúa en esta zona del jardín con una gran explanada delantera que termina en todo este elemento boscoso que es una ladera que baja desde la cota que está situada en la zona alta del jardín lentamente para encontrarse con el río que lo bordea. Y entonces esto le va a servir para lograr muchísimas vistas desde dentro del jardín hacia el paisaje que él va a potenciar, ¿no? El trabajo lo empieza uno de los paisajistas, Bridgman, que va a diseñar los jardines en el nuevo estilo y naturalista que se está haciendo popular. El diseño del jardín de Bridgman se va a completar en el 37 y a partir de entonces el hermano del propietario, el general James Dormer Cottrell, va a llamar a William Kent
para mejorar y desarrollar el jardín creado por Bridgman. Ken lo hizo con un éxito considerable en los siguientes 4 años. Y maravillosamente el jardín de Rowsham es uno de los ejemplos más puros de lo que fue el jardín inglés en sus inicios. Se considera intacto desde entonces, nadie lo ha tocado, ha estado muy bien mantenido y el jardín que vemos hoy día se corresponde exactamente con el creado en el 18. Uno de los efectos que va a hacer Ken de lo que hablábamos, es decir, estamos ahora mismo situados en la explanada de delante del edificio principal, con la vista hacia el paisaje. Después de este elemento de atraer la vista, estaría la caída hacia el río, que queda disimulada por el borde de la pradera, y ahí acabaría el jardín. Pero Ken lo que hace es un artificio de poner en la cercanía, como si perteneciesen al mismo jardín, una ruina de un molino y una ruina de un arco clásico que pone ahí fuera, consiguiendo que el jardín se expanda. En Rowsham se recreaba la paz y la prosperidad de la Roma augusta del siglo I. Un gladiador muere pintorescamente al lado de la casa en el césped verde. Hemos visto un sendero que se adentra en el bosque. Un jaja, que es otro de los elementos que se inventan los ingleses a fin de no mezclar el ganado con el jardín. Es decir, el jardín se deja abierto al paisaje totalmente, pero para evitar que los animales se introduzcan, lo que se hace es un pequeño desnivel contra un muro que desde la parte de dentro queda oculto y no se ve, y permite añadir el paisaje circundante al propio jardín sin que los animales puedan acceder a él. Y el nombre de jaja de este elemento es porque se queda con el nombre de cuando los propietarios enseñaban sus propiedades, iban con sus amigos, no les hablaban que había este elemento y cuando se lo encontraban todos decían jaja. Y entonces se ha quedado el nombre de jaja. Están también Mercurio y Baco. Los edificios clásicos salpicados entre olas suaves del modelado terreno incluyen Prenestre de 7 arcos, que ya hemos visto, y el templo de Eco. En la sombra moteada del bosque se materializa un riachuelo formal que conduce a los baños fríos en la piscina octogonal junto al Valle de Venus. Stourhead, en Wiltshire, es uno de los jardines paisajísticos más bellos. A diferencia de otros jardines que son diseñados por paisajistas, Stourhead va a estar diseñado por su propietario, el banquero Henry Hoare, y no por una tropa de diseñadores de jardines contratados. Por lo tanto, exhibe en su integridad, digamos, una unidad más estilística que Stowe, que veremos al final, y expresa un contenido mucho más personal. A este respecto, recuerda la propiedad de Pope en Twickenham. Stourhead se va a desarrollar como un circuito alrededor del lago. Un camino desciende desde la casa para rodear el lago pasando por templos, una gruta, una ermita, un puente, una casa rústica, una cruz medieval y más cosas. Las inscripciones dan alguna pista sobre el programa iconográfico que se basa en la Eneida de Virgilio. Las palabras procul o procul este profani, retrocede tú que eres no iniciado, retrocede, están talladas en la puerta del primer templo, sobre la puerta del primer templo. El templo de Flora. Las palabras las pronuncia también la Sibila de Cumas
cuando Eneas está a punto de descender al inframundo. Perfectamente y en paralelo a la experiencia de Eneas, el camino desciende hacia una gruta que contiene estatuas de una ninfa dormida que vemos arriba y un dios del río, precisamente del río Storr, por eso se llama Storhead, porque es la cabeza del río Storr, y un dios barbudo. La ninfa nos advierte: ninfa de la gruta, este sagrado manantial yo guardo, y con el murmullo de estas aguas duermo. Evita perturbar mi sueño, pisa despacio la cueva y bebe en silencio o en silencio báñate. Otras capas de significado enriquecen el circuito de Storhead. El camino circular inevitablemente recuerda ciertos arquetipos, patrones de recepción ritual y eterno retorno que caracterizan no solo el viaje de Eneas, sino también ciclos de fertilidad más primitivos y parábolas cristianas posteriores del progreso del peregrino, que a su vez modelan el viaje del alma a través de la vida. Henry Hoare, en su jardín, celebra la fundación de Roma. Así como él, Eneas estaba estableciendo un lugar para vivir con su familia. El último de los jardines que vamos a ver, de los modelos de inicio del movimiento, va a ser Stowe. Stowe no es fácilmente reducible a una única categoría estilística, porque se desarrolla a lo largo de muchísimo tiempo. Van a intervenir en él pues, casi todos los arquitectos y paisajistas que hemos estado viendo a lo largo de la charla. Entre ellos empieza trabajando Charles Bridgman, que habíamos visto que había iniciado también el jardín de Roshan. Va a trabajar posteriormente Richard Kent, que también trabaja en Roshan, en Chiswick, en otros que hemos visto. Y va a terminar Lancelot Brown, también conocido como Capability Brown. Diferentes partes del jardín van a exhibir estilos bastante diferentes. Lord Cobham, Wick, del Círculo de Amigos del Kit Kat Club, colaborador con el grupo opositor al poder, inicia Stowe en 1716. Vanbrugh va a construir el palacio y alguno de los pabellones. En 1720, Bridgman, el paisajista, va a diseñar los jardines, destacando la transición entre el parque y la campiña realizada precisamente por el elemento que acabamos de ver, por el jaja. El eje longitudinal del jardín, que aquí ya vemos muy transformado después de todo el tiempo, se extendía frente al palacio a través de varios estanques hasta un lago octogonal que vemos aquí abajo. Es decir, aquí el palacio estaría situado aquí. Todavía el jardín, aunque ya parecen caminos tipo Saraguachi, tipo jardín chino, todavía tiene componentes de jardín barroco. Va a estar muy marcado el eje principal, coincidiendo con el centro del edificio, desde el que se van a desarrollar todas las vistas sobre el jardín, pero se va a añadir un segundo eje transversal que va a estar dominado por una rotonda que establece Vanbrugh y que ahora veremos en una diapositiva. En Stowe se honraban las verdaderas ideas políticas del partido Whig. Los contenidos del jardín van a estar dirigidos a crear una sucesión de atmósferas y, por lo tanto, una sucesión de emociones en sus visitantes. Estamos viendo una comparación del primer jardín de Stowe, donde todavía es todo geométrico, aunque ya aparecen elementos, paseos arbolados rectilíneos,
tímidamente algún bosquete con caminos sinuosos, pero todo basados en trazados rectos. Cuando acaba la intervención en Stowe, tras los casi 70 años de desarrollo, el aspecto que ofrece Stowe es el del plano de la derecha. Es decir, ha desaparecido prácticamente toda traza de composición geométrica rectilínea y el jardín se ha convertido en un elemento que fluye con el espacio y con las diferentes vistas y penetraciones que los paisajistas estudian para él. Básicamente va a haber varios planos cerrados en sí mismo dentro del mismo jardín que van a desarrollarse según elementos de unidad paisajista, ¿no? El estanque octogonal del principio va a terminar convertido de nuevo en una ría formada por un río que entra por este lateral y se desarrolla aquí. El eje principal del palacio prácticamente ha desaparecido, el arbolado que lo enmarcaba antiguamente y va a estar formado por masas arbóreas que forman como paredes laterales que contienen el espacio. Otro valle que se va a establecer a la derecha del todo, donde van a estar algunos de los elementos o edificios distribuidos por el paisaje, y un elemento muy importante que es el denominado los campos elíseos, que desarrolla Kent en su intervención y que ahora veremos como espacio más íntimo dentro del jardín inmenso que es esto. Un obelisco que se situaba al principio en el centro del estanque octogonal también estaba presente en Stowe, junto con una pirámide de 60 pies de altura, que probablemente fue el último edificio concebido por Vanbrugh. Ya estaba en su lugar en 1724, cuando el vizconde Perceval visitó Stowe. La pirámide, dice, al final de uno de los paseos, es una copia en miniatura de la más famosa en Egipto, y lo único de este tipo que pienso que existe en Inglaterra. De la zona de la rotonda, con aquel primer eje transversal que hemos visto en el plano y que están a la izquierda en forma de grabado, persiste en la actualidad el templo con la Venus dorada en su interior. Y aquí estamos viendo el jaja, como la explicación de cómo funcionaba, con el muro de piedra y el hundido delante para evitar que los animales puedan saltar al interior del jardín, y todo el desarrollo del jaja de Stowe desde la pradera donde está el ganado al otro lado, que es donde vemos que están los árboles, que se está desarrollando el jardín. El valle que veíamos al principio, que estaba situado a la derecha del todo, con el lago que iría situado aquí abajo, con un curioso puente paladiano, de arcos paladianos, que va a construir, no sé quién fue el que construyó, seguramente fue Bridgman, pero que no es el único jardín inglés donde aparece, porque aparece también en Prior Park, en donde las termas. Os diré el nombre si me... En Bath, sí, perdón. Y todo se está desarrollando como una vista pictórica donde aparecen los elementos clásicos y un elemento discordante, que es el denominado templo gótico,
que fue una especie de debilidad de un momento de Lord Cobham, porque como gótico inglés estaba totalmente desprestigiado, y uno de los arquitectos que estuvo realizando el Valle de los Campos Elíseos introdujo esta construcción en un momento, que es un templo. Es curioso porque es triangular la planta y las torres son pentagonales, ¿no? De él, Horace Walpole, uno de los políticos que van a estar más cercanos de las ideas Tories, lo va a aplaudir como elemento de realce de lo que era la tradición inglesa, puesto que el gótico inglés había desaparecido y había sustituido por el estilo clásico traído de Italia y de Roma. Y Walpole va a decir: en una esquina herética de mi corazón adoro el templo gótico. En la puerta llegó a estar escrito: agradezco a los dioses no ser romano. Pero no agradecía a los dioses no ser romanos Lord Cobham, que se hizo este monolito con él vestido de romano arriba del todo como autohomenaje. Perdidos por el bosque empiezan a aparecer elementos como este grupo de los dioses bretones, hasta que arriba del valle, en un momento dado, aparece esta gruta, sin duda hecha por Kent, por la traza que tiene, que nos recuerda a las otras que hemos visto, y de la que parte el río Styx, que es el que da forma al valle de los Campos Elíseos. Este es el templo, el puente de Conchas. Dice: el monte Liceo de la Arcadia se considera la cuna de los dioses griegos: Zeus, Hermes, Apolo y Diana. Liceo era el lugar delicioso en el que eran recompensadas las almas merecedoras. Kent erigió en los Campos Elíseos de Stowe varios templos y monumentos, siguiendo un ensayo de Addison donde se hacía referencia a un mundo de ensoñación donde un sonámbulo pasa de camino hacia el templo del honor por el templo de la virtud, donde había estatuas de legisladores, guerreros, estadistas, poetas, filósofos, al mismo tiempo que una senda extraviada conduce al templo de la vanidad repleto de hipócritas, pedantes y políticos charlatanes. Kent lo sustituye por el templo de la virtud antigua, inspirándose en el de la Sibila de Tívoli. Edificado como una ruina, símbolo de vanitas, mira la destrucción que genera el tiempo. Así nos ocurre a todos: el tiempo arruina los edificios más suntuosos. El camino nos conduce hasta el templo de las British Workies, de los famosos británicos, digamos, donde en los nichos del banco Kent sitúa a la reina Isabel, a Guillermo III de Orange, a Francis Bacon, a Sir John Locke, a Milton, a Shakespeare, a Newton, a Francis Drake, a Íñigo Jones, el arquitecto, y a Alexander Pope, el poeta. La exedra es una construcción ideológica. Dixon Hunt dice que el mensaje de estas figuras es completamente anti-Estuardo, anticatólico y pro-británico. Lord Cobham había sido despedido del ejército de la reina Ana y estaba entre los Whigs que vinieron a oponerse al ministerio de Sir Robert Walpole. La elección de figuras para el templo, en particular la omisión de la reina Ana, subraya este punto. William Kent probablemente era consciente de los significados asociados con el obelisco y la forma piramidal, ya que colocó una pirámide escalonada sobre el bloque central del templo de las British Workies, donde se asoma precisamente nuestro amigo Mercurio, Hermes.
Diseñado por William Kent en 1734, este monumento es una exedra, literalmente, a un asiento al aire libre. Los eruditos sugieren que Kent pudo haber tenido en mente un modelo italiano, una serie de bustos de emperadores romanos en nichos que forman un pequeño círculo en el jardín de la Villa Brenzone, en el Lago Mayor. Dentro del nicho ovalado se establece el busto de Mercurio, una figura importante para los masones como mensajero de los dioses, el heraldo y guardián de los misterios y también el dios de la prueba y la iniciación. Enfrentado estamos viendo el templo de la virtud antigua y en otro recodo de uno de los caminos el templo de Venus. Para al final, llegados al centro del edificio y centrados en su eje, obtener la vista de la totalidad del jardín y del espacio central. En la zona norte, el heredero de Lord Cobham, Richard Granville, creará con la ayuda de Brown una zona de Stowe que responderá a un nuevo gusto antiemblemático, el Valle Griego, que será la última de las áreas creadas durante la vida de Lord Cobham. Era una extensión verde y ondulada rodeada de espesos bosques, pero carente de aparato, templos, estatuas, inscripciones, etc., que era tan común en las otras partes del parque. El Valle Griego fue el desarrollo magistral de un valle, incorporando las envolventes colinas, el cinturón de arbolado, los grupos de árboles, clumps, y el esculpido del terreno con tal perfección que permitió a Brown seguir ejerciendo su oficio por toda Inglaterra en el transcurso de los años. La madurez de los jardines se va a establecer con Kent y precisamente con Brown en el jardín de Stowe. Si siguiendo las recomendaciones de Pope era necesario adjuntar historias situadas junto a los caminos sinuosos para entretener al público, Brown va a despojar el jardín de todos los símbolos y va a poner el énfasis en un estilo simple que va a gustar. Va a trabajar rápidamente para una clientela privada y va a obtener muchos seguidores. Su hábito de asegurar a sus clientes que sus propiedades tenían capacidades de mejora le valió el apodo de Capability, porque siempre decía que había capacidad para que aquello cambiase, con lo cual se quedó, a partir de ese momento, en vez de llamarse Lancelot Brown, toda la gente le llamaba Capability Brown. Brown va a trabajar en Stowe a partir de 1740 y va a desarrollar el final de sus años el inicio, de sus años como paisajista, y va a ser pronto jardinero jefe, que se va a quedar allí trabajando 12 años y se va a quedar trabajando con Bridgman y otros arquitectos. Cuando deja Stowe, Brown va a trabajar de esta forma naturalista, empleada en el Valle Griego, interviniendo en Blenheim, donde va a trabajar en los alrededores del lago y cambiando toda la estructura del agua en aquel momento. A partir de entonces, Brown consolida un monopolio del trabajo paisajista en las grandes casas y empieza a trabajar para multitud de familias, donde consigue el éxito precisamente por la posibilidad que les brinda de glorificación del estatus arraigado en el terreno a cada una de las familias. Los jardines pasaron a ser de esa manera arcadias, donde los mortales podían disfrutar de la escena rural más que liceos simbólicos que eran dominio de dioses y héroes. Y con esto